Hola Lorena, ¿cómo estás? Están prontos, voy a habilitar al resto así pueden ingresar. ¿Te parece bien? Lorena, ¿cómo estás? Ella no se- A ver que no, ahora que no te... Escucho con un Ahora, poco de eco. ahora, Ahora sí. Me tienen que habilitar compartir la pantalla para ver la presentación. ok, ya te habilita. Bueno, ¿todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, me alegro. Si te parece, yo ahora le voy a proponer a la gente que si tiene alguna pregunta, la escriba ahí en el chat durante la charla y yo al final, cuando vos termines, te voy leyendo las preguntas que puedan surgir y las vamos respondiendo. ¿Te parece? Perfecto. Se habían anotado hasta hoy 92 personas. Obviamente siempre después fallan, pero me piden que compartas tu pantalla a ver si podés, a ver si está bien. Ahora sí. ¿Te permite? Vamos con toda la gente. Bueno, ahora vamos a empezar a ingresar la gente entonces. Pero voy a silenciar. ¿Ustedes ven la pantalla, no? ¿Compartida? Sí, yo la veo aquí arriba. Bien. Si apretas el rojito se apaga la... No, no lo apretes, no es para que se apague. Bueno. No Dale. silenciar. Fíjate a ver si se ve bien la pantalla. No, se molesta. Sí, se ve. La presentación, sí. Sí, presentando. Ya está. Bueno, bárbaro. Ahí Vamos está a la ver. persona. A ver. ¿Eh? Receptivo. Bueno, a ver si por allí me escuchan todos. En primer lugar, bueno, bienvenidos en esta noche a esta actividad que planteamos desde la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas, que básicamente se da en el marco de nuestra iniciativa Uruguay Valora. Como ustedes saben, la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas, por allí por el mes de mayo, realizó el lanzamiento de este proyecto, que se trata de un sello inclusivo dirigido a las organizaciones y que tiene por finalidad reconocer a aquellas organizaciones públicas y privadas que llevan adelante prácticas de inclusión laboral de personas con discapacidad. En ese proceso que iniciamos, después comunicamos las bases que rigen la convocatoria para la presente edición y después informamos quiénes estarían integrando el jurado de esta iniciativa para este año 2020, que está integrado por representantes del Ministerio de Desarrollo Social, del Programa Nacional de Discapacidad, el caso de la doctora Lorena Acevedo, en representación de la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de la Asociación Down del Uruguay, de la Asociación Civil El Palomar y un representante por la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas. Para quienes no conocen aún la iniciativa, las bases, las postulaciones
están abiertas hasta el próximo 31 de agosto. Es un proceso que se realiza de manera electrónica, en el cual se pide ir respondiendo a una serie de preguntas y insuma aproximadamente unos 20 o 25 minutos todo el proceso de postulación. Así que los invitamos a que en la web uruguayvalora.org.uy, uruguayvalora.org.uy, puedan, por allí conocer toda la información. En este mismo sentido, también invitarlos para que el próximo miércoles 19 de agosto quieran y puedan acompañarnos en una actividad presencial que vamos a desarrollar en la sede del Ministerio de Desarrollo Social, con la participación del Ministro de Desarrollo, el licenciado Pablo Bartol, y de la Directora Nacional de Pronadis, Gabriela Bassano, con quienes vamos a estar conversando sobre los avances en materia de inclusión, en materia de discapacidad, en materia de inclusión laboral en las organizaciones. Es un evento dirigido principalmente a los equipos, a los integrantes de los equipos de recursos humanos de las diferentes empresas de nuestro país, y después vamos a compartir un panel precisamente integrado por diferentes empresas que ya tienen personas con discapacidad laborando y quienes nos van a contar un poco el camino recorrido a lo largo de este tiempo. Así que los invitamos, están por allí publicada la convocatoria, deben registrarse previamente, no tiene costo la actividad, y bueno, los esperamos a todos. Ahora sí, quiero dar paso y agradecerle a la doctora Lorena Acevedo, que gentilmente nos comparte su tiempo en el día de hoy para hablar nada más ni nada menos que de la ley 19.691, que es precisamente la que promueve la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito privado. Han surgido a lo largo de esta puesta en marcha de la iniciativa varias consultas de organizaciones y nos pareció importante tener en primera voz a alguien del Ministerio de Trabajo para que pudiera de alguna forma echar un poco de luz sobre la ley, sobre el alcance, sobre la vigencia, sobre el registro de empleadores, sobre los beneficios, y también al final de la charla poder responder interrogantes si es que surgen. Para organizarnos de mejor forma, lo que les vamos a pedir es que durante la charla de Lorena, si surgen preguntas, las vayan escribiendo en el chat, y en los últimos 10 o 15 minutos de la charla, con mucho gusto yo doy lectura a las preguntas y Lorena les va a estar respondiendo. Brevemente, porque su currículum es muy extenso y muy rico, pero quiero comentarles que la doctora Lorena Acevedo es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, es asesora técnica en la Dirección Nacional de Empleo, representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la Comisión Nacional de Inclusión Laboral y en la Comisión Nacional Honoraria de Discapacidad. La Dirección Nacional de Empleo, como ustedes saben, es una unidad ejecutora del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que ejerce el rol rector del Ministerio de Trabajo en el campo de políticas de empleo y formación profesional, y en su órbita funciona el registro de talleres protegidos y el registro de empleadores. El Ministerio de Trabajo preside, junto al Ministerio de Desarrollo Social, la Comisión Nacional de Inclusión Laboral, creada precisamente por esta ley que vamos a abordar hoy, la 19.691 de promoción del trabajo para personas con discapacidad. Corresponde entonces a dicha comisión emitir el certificado de cumplimiento de la referida ley, a los efectos que los empleadores puedan inscribirse en el antes mencionado registro, accediendo así a los beneficios previstos en la norma. Le doy la bienvenida a la doctora Acevedo y le agradezco en el nombre de toda la sociedad y de esta iniciativa su participación en esta noche. Buenas noches para todos. Es un gusto estar compartiendo esta instancia y también agradezco a la organización dar la oportunidad de difundir esta norma que es muy compleja, que tiene muchas zonas grises y que ha implicado un trabajo muy arduo de parte de la Comisión en la definición de algunos criterios que hoy se los puedo transmitir y que quizás les permitan tener alguna herramienta más en el proceso en el régimen establecido por esta ley que es del año 2018. Les compartí una presentación, espero que todos la puedan ver, si no me avisan por el chat, y dado el tiempo que tenemos, voy a avanzar en la exposición, y como bien dijo Fernando, si al final de la charla tuvieron dudas, van a ser evacuadas en la medida de que tengamos la respuesta, y si no, bueno,
con gusto le diremos en qué instancia del debate puede estar la temática dentro de la comisión. Bien, cuando hablamos de discapacidad tenemos que tener presente que el concepto hoy por hoy está marcado a través de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es del año 2006, y que Uruguay ratificó este conjunto de normas de carácter internacional. Para la Convención, la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras, tanto que se pueden plantear de actitud como del entorno, y que evitan la participación plena en la sociedad en igualdad de condiciones con el resto de las personas. Esto es meramente una introducción. Bien, en el ámbito público existía una norma, la Ley de Protección Integral de las Personas con Discapacidad, que fija una cuota para las empresas públicas y para los organismos estatales, y en el ámbito privado, recién en el año 2018 se sanciona la Ley 19.691, que establece un sistema similar con la fijación de una cuota de carácter obligatorio para empresas que cumplan determinados requerimientos que vamos a ver a continuación. Esta norma entró en vigencia el 18 de noviembre de 2018, o sea que está próxima a cumplir 2 años, y fue reglamentada por el decreto 73 del 2019. Fue promulgada el 29 de octubre del 2018 y tiene 18 artículos en que se establecen las obligaciones de los empleadores de la actividad privada respecto a la contratación de personas con discapacidad. También determina derechos y obligaciones de los contratados, generación de accesibilidad y el cumplimiento de funciones laborales, licencias, aportes jubilatorios, beneficios e incentivos para las empleadoras privadas. ¿Quiénes están obligados a cumplir con esta norma? Bueno, el ámbito de aplicación está establecido en el artículo 1 de la ley, y vamos a leerlo prácticamente textual para dar mayor claridad. Dice así: los empleadores de la actividad privada que cuenten con 25 o más trabajadores permanentes, en todo nuevo ingreso de personal que se produzca a partir de la vigencia de la presente ley, deberán emplear a personas con discapacidad, y hace referencia a la definición del artículo 2 de la Ley 18.651 del año 2010, que reúnan condiciones y la idoneidad para el cargo en los siguientes porcentajes aplicados sobre la totalidad de sus trabajadores permanentes. Bueno, esta definición supone el análisis de varios elementos. Vamos a ir uno por uno. Primero que nada, el ámbito de aplicación son las empresas que cuenten con 25 o más trabajadores. Habitualmente se hace referencia a empleadores porque es un término más abarcativo que el de empresas. Incluye otro tipo de organizaciones que no son netamente empresas. Y este número de trabajadores se fija solamente tomando en cuenta los trabajadores de naturaleza permanentes. El decreto reglamentario establece una definición de lo que se entiende como trabajador no permanente, y bueno, de allí se cuentan con todos los lineamientos que el Poder Ejecutivo dio en ese sentido, y que básicamente establece que no es permanente el trabajo a término, el contrato a prueba, bueno, todo lo que tenga una finalización, sea con plazo cierto o incierto. O sea que, primer elemento, estamos hablando de empleadores dentro del ámbito privado que tengan 25 o más trabajadores permanentes tomando estos criterios. ¿Qué pasa cuando la empresa tiene 25 trabajadores permanentes o más, pero no contrata nuevo personal? Bueno, en ese caso, si mantiene la plantilla o la reduce, no hay obligación de cumplir con la cuota. ¿Tá? Vamos a ver más adelante cuáles son los porcentajes que se deben alcanzar para cumplir con la norma, pero bueno, como primer elemento les señalo esto: si estamos ante una empresa que está dentro del ámbito de aplicación de la norma, pero no está contratando personal, y no
con los nuevos ingresos. ¿Bien? Bueno, ¿qué personal es el que se está considerando, digamos, qué características tiene el régimen laboral de esa persona que puede estar ingresando a una empresa? Bueno, en virtud, esto fue debatido en la Comisión de Inclusión Laboral, y en virtud de que la norma hace referencia a todo nuevo ingreso de personal, en este caso se entiende que no solamente se está hablando de trabajadores permanentes, sino de cualquier trabajador, en cualquier sistema, en cualquier régimen. O sea que si yo estoy contratando como empleador a un trabajador a término, o a prueba, o zafral, también ese ingreso debe ser cubierto con personas en situación de discapacidad si la empresa aún no tiene cubierta la cuota. ¿Bien? Bueno, finalmente, la norma habla de que estas personas que van a ingresar deben tener condiciones e idoneidad para el cargo, lo que es muy importante, porque se pueden dar situaciones en que la empresa o el empleador quiera contratar a una persona en situación de discapacidad, pero los postulantes no cuentan con las condiciones o la idoneidad para el cargo que se están postulando. Entonces allí nos encontramos que la empresa tuvo la intención de ocupar esos cargos con personas en situación de discapacidad, pero no hubo una persona adecuada para dicho cargo, entonces tampoco la empresa allí está incumpliendo con la norma, sino que no tuvo la posibilidad de alcanzar esa cuota. Les quiero poner algún ejemplo bien práctico. Si hoy por hoy yo tengo, supongamos, una cuota de 3 personas a llenar, hasta que no cubra 3 cargos con personas en situación de discapacidad, no podría estar contratando a una persona en el régimen abierto o amplio. Así que debería, primeramente, llegar al porcentaje que la norma me está fijando. Ahora, si se hace un llamado en las condiciones que la reglamentación establece, un llamado inclusivo, y no se presenta nadie a ese llamado, que debe ser debidamente difundido, bueno, la empresa debe, elemento muy importante, establecer un resguardo de todo ese proceso para que si el día de mañana se le solicita que acredite el haber pasado por este proceso, pueda acreditarlo fehacientemente. Entonces es muy importante ser muy cuidadoso en los llamados y en la redacción, en las condiciones, en la difusión. ¿Cuántos trabajadores debe contratar ese empleador que está dentro del ámbito de aplicación de la norma? Es decir, estamos ante un empleador con 25 o más trabajadores permanentes. La norma estableció una escala. La cuota va creciendo con el correr del tiempo. En el primer año de aplicación de la ley, es decir, el primer año que iba desde el 18 de noviembre del 2018 al 18 de noviembre del 2019, y de allí el más seguía esta cuota invariable de aquí en adelante, según lo que establece la norma. En cuanto a las empresas con entre 150 y 499 trabajadores permanentes, para el primer año la cuota es del 2%, para el tercer año es de 3%, para el segundo año es de 3%, para el tercer año es de 3,5%, y finalmente al cuarto año tendrían que cubrir el 4% del personal permanente. En lo que refiere a empresas entre 50 y 149 trabajadores, el primer año la cuota es un 1%, el segundo año un 2%, el tercer año un 3%, y para el cuarto se arriba a la cuota máxima. Y bueno, en lo que respecta a empresas de entre 25 y 50 trabajadores permanentes, en el primer año no exigían una cuota obligatoria, si bien las empresas estaban comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la norma, pero estaban, digamos, exoneradas ese primer año a cumplir con una cuota. Ya en este año que está corriendo, y que va hasta el 18 de noviembre del 2020, ya la cuota es de un 1,5%, para el tercer año de cumplimiento va a ser un 2%, y finalmente para el cuarto año de cumplimiento la cuota es de un 4%.
Bien, ¿cómo deben realizarse estas contrataciones? Como les decía, la ley establece un aumento gradual del porcentaje. Entonces, bueno, hay que ver primeramente cuánto personal permanente tiene ese empleador y allí sacar el cálculo de acuerdo a la escala que les mencioné anteriormente. ¿De dónde surge el dato de que digamos, la plantilla de trabajadores que son permanentes? ¿Ah? Ese dato no surge de la planilla de trabajo, es un dato con el que a priori no se cuenta. Entonces, eso implica una primera dificultad en la aplicación de la norma. Cuando tuvimos que diagramar el trámite para que las empresas pudieran obtener el certificado de cumplimiento, no podíamos remitirnos a las historias laborales, porque perdón, a la planilla de trabajo, porque este dato no surge, no hay una codificación en el BPS que nos permita identificar cuántos trabajadores son permanentes y cuántos son no permanentes. Por eso se debió recurrir a una declaración jurada. Es la propia empresa la que va a proporcionar el dato. Si la empresa está falsificando la información, está dando un dato que no es real, y eso en algún momento se detecta, obviamente va a tener las consecuencias derivadas de hacer una declaración jurada falsa, y bueno, y también si estuvo percibiendo un beneficio tributario, como es la exoneración de aportes patronales de forma indebida, allí también va a haber una acción del BPS por un pago indebido ante una situación de, digamos, de declaración falsa de datos. Hoy por hoy el trámite es muy sencillo y bueno, como les digo, la propia información va a surgir del empleador. Así que hay que ser bien cuidadosos cuando se brindan estos datos para que sean ajustados a la realidad. Obviamente ustedes dirán cómo corroboran esto en los hechos si una empresa de repente no está dando los datos correctos. Bueno, obviamente que siempre vamos a tener a la Policía de Trabajo, que está a cargo de la Inspección General de Trabajo, y se le podrían solicitar, por ejemplo, que se acreditaran, en el caso de los trabajadores no permanentes, documentación que avale esta naturaleza, ¿no? Ya sea el contrato de obra, el contrato a término, el contrato a prueba, el contrato por zafra, bueno, todo este tipo de documentación debe ser cuidadosamente guardado en la empresa para una eventualidad en que deba acreditar si realmente está proporcionando el dato correcto. Bueno, la norma dice que estas personas que se encuentran en una situación de discapacidad o con discapacidad, que son las dos denominaciones que se utilizan para hacer referencia a personas que tienen alguna discapacidad, tienen los mismos derechos y obligaciones que cualquier trabajador. ¿tá? O sea, no se establece un régimen especial de trabajo en ese sentido, sino que la empresa va a poder ejercer el poder de dirección, el poder sancionatorio, todas las potestades que como empleador tiene, y a su vez el trabajador va a poder reclamar o hacer valer todos sus derechos, todos los derechos que las normas generales establecen. O sea que, por ejemplo, en un ejemplo muy burdo, pero para clarificar, porque la persona tenga una discapacidad, no se le puede pagar un salario inferior, por ejemplo, al laudo o al salario mínimo nacional. Se debe respetar la normativa en su totalidad y no hay ninguna posibilidad de excepcionarse alegando la discapacidad de la persona. Y aunque a ustedes les parezca de repente increíble, han habido consultas en ese sentido de si había posibilidad de pagar un salario menor o no otorgar determinados beneficios salariales a la persona con discapacidad. Esto obviamente no se puede hacer y la persona entra con todos los derechos y obligaciones del sistema general. Bueno, para tener acceso a los beneficios que la ley establece a favor del trabajador, ese trabajador tiene que estar inscrito en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad que funciona en la órbita para emitir la constancia respectiva,
y cada empleador va a tener la posibilidad de solicitar al trabajador que acredite mediante la constancia correspondiente su inscripción en dicho registro. Este registro funciona en la calle Uruguay, casi 18 de julio, después les vamos a pasar todos los contactos para que ustedes los tengan, y es un registro de alcance nacional. Si un trabajador se inscribió hace mucho tiempo y no cuenta con la constancia, puede solicitarla y se le emite con absoluta rapidez, o sea que es un documento al que puede acceder fácilmente. ¿Qué pasa si nosotros en una empresa o en una organización sabemos que existe un trabajador que tiene una discapacidad, pero no nos hizo ninguna petición particular, ni nos presentó ningún certificado de estar inscrito en este registro? Es una pregunta bien frecuente que tenemos. Bueno, la empresa no puede suplir la voluntad del trabajador de inscribirse, no puede inscribirlo de una forma, digamos, ser la propia empresa la que haga la gestión. La inscripción es voluntaria y es la propia persona la que decide si se quiere inscribir o no. No se la puede compeler a inscribirse. Entonces es muy importante respetar esta decisión del trabajador, más allá de que la empresa puede brindarle determinada información que quizás él no tenga, porque quizás se preocupó de averiguar cómo era el procedimiento, el trámite, cuál era la documentación que el trabajador debía presentar. Puede tener de repente mayor información que la propia persona, y bueno, si nota que hay un interés de esa persona en inscribirse, obviamente puede colaborar en ese proceso, pero no la puede obligar. ¿tá? Eso es bien importante, ni hacer la inscripción contra su voluntad. Eso es bien importante que esté claro. Vamos a seguir avanzando. Para que los trabajadores entonces puedan acceder a todos los beneficios que la norma establece, deben estar inscritos en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad. Pero para que la empresa pueda también acceder a los beneficios, debe estar inscrita en el registro de empleadores que funciona en el Ministerio de Trabajo. Acá cambiamos de organismo, pasamos de la Comisión Honoraria de la Discapacidad al Ministerio de Trabajo. Es dentro de la órbita del Ministerio que funciona este registro de empleadores. Y al respecto quiero señalar algunas cosas. Este registro es de carácter voluntario. Si las empresas cumplen con la cuota, pero no tienen interés en acceder a los beneficios que la norma establece, pueden no registrarse. Lo que no pueden hacer es dejar de cumplir con las cuotas establecidas en la norma, ¿tá? Porque en cualquier eventualidad de una inspección, sea de oficio o ante una denuncia, esa parte, la parte del cumplimiento de la cuota, es obligatoria porque así lo establece la ley de una forma absolutamente clara. Lo que sí puede pasar es que la empresa no tenga interés en acceder a los beneficios que la norma establece y por lo tanto no tenga la voluntad de inscribirse en el registro de empleadores. Bien, esto es una captura de pantalla del listado de trámites donde se incluye el trámite de inscripción en el registro de empleadores. Previamente, la norma dice, previo a la inscripción, los empleadores deben solicitar a la Comisión de Inclusión Laboral, que ahora vamos a ver dónde funciona, cómo está integrada, un certificado o informe de cumplimiento de la ley 19.691. Ya les digo, ustedes acá, en esta captura de pantalla, pueden ver, dentro del listado de trámites del Ministerio de Trabajo, ingresan a la página principal, y en el listado de trámites van a encontrar este que se llama certificado o informe de cumplimiento. Cuando ustedes ingresan allí, tienen no solamente el trámite absolutamente en línea, o sea que no hay ninguna dificultad en generar el trámite, porque ni siquiera hay que moverse de una localidad del interior, se puede hacer desde cualquier parte del país. Y bueno,
van a ver que es un trámite muy sencillo, que básicamente digamos, surge de la propia declaración de la empresa, que como les decía, tiene valor de declaración jurada, y allí, una vez que obtienen el certificado, automáticamente quedan inscritos en el registro de empresas de empleadores del Ministerio de Trabajo. Así que, obtenido el certificado, genera automáticamente el sistema el registro de ese empleador. Vamos a seguir un poquito más. Bien, si por alguna razón no se está alcanzando la cuota, porque supongamos, pueden haber dos situaciones. Primero, que la empresa no está cumpliendo con la cuota, lisa y llanamente, y cuando se hace un control de estos datos, surge el incumplimiento de la cuota, y por lo tanto la Comisión de Inclusión Laboral no va a emitir el certificado de cumplimiento. Ustedes los empleadores pueden ingresar el trámite cuantas veces quieran, o sea que si la situación va variando y alcanzan la cuota, pueden volver a ingresarlo sin ningún tipo de problema, no es que se puede hacer una única vez, no, más allá de que pueda haber un rechazo en alguna instancia, después con posterioridad pueden volver a ingresar ese trámite, no hay límites para ello. No sé, hay una persona que está levantando la mano, no sé si, digo, lo que habíamos acordado es dejar las preguntas para el final, no sé, Fernando, si hay algún cambio, si no, continúo con la exposición. Bien, reitero, retomando, si se rechaza esa solicitud de certificado de cumplimiento porque no se alcanzó la cuota, se va a emitir un mail de rechazo y la empresa o el empleador va a estar en conocimiento de esta situación. Si por alguna razón estamos dentro de la segunda hipótesis, que es que no se está cumpliendo con el número frío de la cuota porque se realizaron todas las convocatorias como marca la reglamentación, los llamados inclusivos, correctamente difundidos, y no se encontró o no se presentó un postulante que reúna las condiciones de idoneidad para el cargo, bueno, allí lo que se estableció es que se puede presentar por mesa de entrada un expediente al Ministerio de Trabajo dirigido a la Comisión de Inclusión Laboral, acreditando estos extremos y explicándolo, diciendo que, bueno, si bien se contrataron más personas que el número que surge de la cuota, no se pudo cumplir con la contratación del número establecido en la ley, porque en alguno de los llamados no se presentó nadie con las condiciones para el cargo, o si se presentó no aceptó dicho cargo. Bueno, ustedes deben tener todos los resguardos correspondientes, presentarlos a la Comisión de Inclusión Laboral. La Comisión de Inclusión Laboral analiza ese pedido y esa documentación, y se entiende que la empresa tuvo de cumplimiento, ¿tá? Y automáticamente quedaría inscrita en el registro de empleadores. Bien, la ley 19.691 crea la Comisión Nacional de Inclusión Laboral, que está integrada por el Ministerio de Trabajo y el MIDES como copresidentes, por el Ministerio de Salud Pública, el BPS, las cámaras empresariales, el PIT-CNT, las organizaciones sociales. Todos estos miembros son con voz y voto, y después tenemos otros miembros que únicamente tienen voz, que son la UTU, UDELAR y el Congreso de Intendentes. La comisión comenzó a funcionar en junio del año pasado, se estableció una vez que todos los organismos designaron a sus representantes, lo que llevó un tiempo. Recuerden que la norma entró en vigencia el 18 de noviembre del 2018, y recién en junio del 2019 esta comisión se comienza a sesionar y se instala formalmente. Bueno, desde allí la comisión comenzó a funcionar con una intensidad muy, muy importante. Rápidamente votó su reglamento interno, tal como lo establece la propia reglamentación,
y comenzó a sesionar con una frecuencia que garantizara que las empresas que pedían el certificado de, los empleadores, perdón, que pedían los certificados de cumplimiento, pudieran ser considerados con una frecuencia que asegurara el acceso inmediato a los beneficios establecidos en la ley. Estas solicitudes que llegan a la comisión se tratan en plenario para tener las máximas garantías. Previamente se envían las solicitudes a cada uno de los miembros para que la analice, para que ya traiga un estudio de cada caso, y previamente se hace la verificación de la inscripción de las personas declaradas en el registro Hola nacional. Lorena, disculpa. ¿Te animás a dejar de compartir la pantalla y volver a compartirla? Porque está dando un error que quedó colgada, capaz que es por tu internet, pero quedó colgada la pantalla. Bien. Ahora si la volvés a compartir, a ver si se puede ver. ¿La están viendo allí? ¿Ahora? Ahí está, se está viendo. ¿Sí? Pero capaz que tenés que ponerle arriba habilitar edición para que te deje pasarlas, porque se ve solo la primera. ¿Solo la primera se ve? Claro, ponerle arriba habilitar edición A ver, si lo estoy viendo. en la PPT. ¿Viste que te dice vista protegida? Ponele ahí habilitar ¿Sabés y a que ver no? si proyecta mejor. Eso no me aparece, pero... ¿No vieron nada hasta ahora? En la misma PPT que te aparece una línea que dice amarillo, dice este archivo. Acá solamente me aparece stop, share. Denme un segundo, vamos a salir, a ver si... Sí, habilitar Ahora edición. sí, Ahora sí, ahora sí. ahora sí. ¿Sí? A ver. Ahora se me fue a mí. Denme un Sí, segundo. Presentación. ¿Ahora? ¿Sí? todavía no la vemos. ¿No? No. Porque puse habilitar edición y la estoy viendo, pero... Poné otra vez compartir en pantalla acá, en Zoom. Sí, voy a poner otra vez. Denme un segundo. Ahora sí, ¿Sí? bárbaro. Sí, 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 ahora sí. Perfecto. Bueno. ¿Ahora? ¿Sí? Sí, se está viendo bárbaro. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, retomamos un poquito. Aquí tienen el número del decreto reglamentario, por si quieren tener el dato. Es el número únicos que se consideran para el cálculo de la cuota son estos trabajadores, pero en lo que respecta al, digamos, llenado de la cuota, se toma en cuenta todo ingreso nuevo, no solamente de trabajadores permanentes, sino de cualquier trabajador. Bien, acá tienen la escala, que no sé si la llegaron a ver. Retomo el certificado de informe de cumplimiento, por si no lo vieron. Está dentro de la lista de trámites del Ministerio de Trabajo. Para acceder al mismo hay que tener un usuario del portal estatal, es la única exigencia, y se hace completamente en línea, como les explicaba. También cuenta con un instructivo que fue elaborado por la comisión, donde aclara cómo se debe llenar cada campo, que no son muchos, son unos poquitos campos, y bueno, el trámite es realmente sencillo, no hay excusa para no realizarlo, porque se trató de priorizar la agilidad digamos, simplificar lo más posible el trámite, no agregando otros controles que de repente se pueden hacer en otro momento o por otras instancias, a los efectos de que las empresas, los empleadores de todo el país pudieron hacerlo fácilmente. Bien, acá estamos con el esquema de los integrantes de la Comisión de Inclusión Laboral. Como les decía,
Es una comisión muy grande, integrada por todos los organismos de referencia en materia de discapacidad. Es una comisión que trabaja activamente, que tiene a su vez subcomisiones. Una, por ejemplo, es la de legislación laboral, donde se analizan cada una de las zonas grises de esta norma, que son muchas, como ustedes ya sabrán. Y bueno, se generaron estas subcomisiones para justamente poder abarcar todas las temáticas y avanzar en la implementación de esta norma. Se destaca que hay una participación muy activa de los miembros. Les podría decir que tanto las organizaciones civiles, como el PIT-CNT, como las cámaras empresariales, digo, los organismos públicos obviamente lo damos por hecho, pero desde el ámbito privado han tenido una participación y han generado aportes muy valiosos, y realmente eso es de destacar porque no es común en una comisión tan grande. ¿Cuáles son los beneficios a los que accede un empleador cuando se inscribe en este registro de empleadores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social? Tiene primeramente un beneficio de carácter tributario, y es que se establece en la norma una escala de, digamos, exoneración parcial de aportes patronales respecto a esa persona con discapacidad que ingresó a partir del año 2018. Esto no se los dije, pero se los quiero aclarar ahora. Si la empresa ya tenía en su plantilla personas con discapacidad inscritas en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, de la Comisión Honoraria, estas personas van a contar para la cuota. Pero respecto de estos trabajadores, no hay exoneración de aportes. Bien, la exoneración de aportes está prevista para los ingresos que se originen a partir del 18 de noviembre del 2018, es decir, desde el momento en que la ley entró en vigencia. La escala es la siguiente: en el primer año desde el ingreso del trabajador se va a exonerar el 25% del aporte patronal, el segundo año el 50%, el tercero el 75%, y finalizados los 3 años, ese empleador va a tener que aportar el 100% de los aportes patronales. Ya no va a tener una diferencia o un estímulo desde el punto de vista tributario. Otro beneficio, bueno, primeramente la ley establece que en materia de accesibilidad se puede pedir, las empresas de forma gratuita, los empleadores de forma gratuita, pueden pedir el asesoramiento tanto de la Inspección General de Trabajo como de PRONADIS, que es el Programa Nacional de la Discapacidad que funciona en el MIDES, y se les va a brindar toda la información. Por ejemplo, en el caso de PRONADIS, pueden ir al lugar de trabajo, ver cuáles son las adecuaciones que hay que hacer, si alcanza con ajustes razonables, o si hay que hacer ya, digamos, una reforma un poquito más profunda. Todo eso lo pueden, digamos, ese asesoramiento es otro de los beneficios que establece la norma, ya que el Estado pone a su cargo realizar obras para la accesibilidad, pueden acceder a los beneficios que establece la ley de inversiones. Entonces, por ese lado también pueden tener digamos, un incentivo desde el punto de vista económico. El tercer elemento, que es muy importante, es el operador laboral. Si las empresas consideran que es necesario el trabajo de un operador laboral que acompañe este proceso de incorporación de la persona con discapacidad, puede solicitarlo al MIDES a través de PRONADIS, y si el MIDES entiende que en el caso es necesario un operador laboral, va a asumir su costo y se lo va a brindar de forma gratuita al empleador. Si el MIDES entiende que no es necesario un operador laboral, la empresa igualmente lo puede contratar a su costo. Pero en la primera hipótesis, el empleador va a contar con ese recurso financiado a través del propio MIDES.
Bien, acá tenemos una pregunta que es un disparador también. ¿Qué sucede si la empresa o el empleador incorpora a una persona con discapacidad y, por ejemplo, resulta que de antemano no sabía qué tipo de discapacidad iba a tener la persona, ¿no? Porque solicita a través de una consultoría o difunde el llamado en el formato que la norma establece y aparecen personas con diferentes discapacidades. Capaz que yo no las pude prever. Entonces, necesito hacer adecuaciones. ¿Qué pasa? ¿Contrato o no a la persona? Lo que la norma establece es que ese empleador va a tener un plazo de 12 meses desde el ingreso de la persona para realizar todas las adecuaciones en lo que refiere a la accesibilidad. Digamos, artículo de la norma fue realmente muy cuestionado porque la persona va a estar un año sin contar quizás con todo lo necesario para trabajar correctamente, ¿no? A la par que cualquier otro trabajador. Pero bueno, así lo estableció la norma, le da esos 12 meses de plazo a los empleadores para que puedan culminar el proceso de accesibilidad y para que el trabajador pueda contar con todo lo necesario para trabajar de la mejor manera. Quiero, respecto a esto, escapándome un poquito de lo que es el régimen legal, expresarles que se está en este sistema muy lejos de un modelo asistencialista, y eso es importante que ustedes lo sepan. Este régimen legal está incorporando un modelo mucho más evolucionado, en el que se considera que la persona, con los ajustes correspondientes, puede trabajar a la par que otra persona que no tenga una deficiencia, por lo que justamente se establece lo que les decía hace un rato, que la persona va a ingresar con todos los derechos, pero también con todas las obligaciones. Aquí no es la idea adecuar el cargo a la persona, sino que es buscar una persona que cumpla con las condiciones de idoneidad para ese cargo. Y aquí no se está haciendo asistencialismo. Aquí se está respetando el derecho establecido en la Convención de acceder a un trabajo y a tener la oportunidad de ejercer el derecho al trabajo, pero ello no implica en este sistema digamos, no es como por ejemplo los talleres protegidos que pueden tener otro régimen. Acá el modelo lo que busca es que la persona pueda cumplir las tareas en igualdad que otra persona y que sea tan productiva la empresa como lo es una persona que no tenga una discapacidad. Ese es el eje de este régimen y es importante que ustedes lo sepan. Respecto a esto también quiero hacerles algunos comentarios que pueden resultar de utilidad al momento de la contratación. Como les decía, la comisión definió, en base a la interpretación de la norma, el sistema de trabajo podía ser variado, es decir, se puede estar en un sistema donde se desempeña en un régimen horario extenso, o estar en un sistema de trabajador mensual, como de repente en un régimen de trabajo más parcial. Y ello también, en algunas situaciones, va en beneficio de la propia persona con discapacidad, a la que quizás le es muy difícil sostener un trabajo de 40 horas semanales. Entonces, hay que ver cada caso, pero la ley en eso no establece ninguna discriminación, por lo que podría ser contratada esa persona en cualquiera de los sistemas que establece nuestra legislación laboral, y con carga horaria variada, con digamos, asistencia o concurrencia variada, y eso es importante que también lo sepan, porque capaz que es una forma de, sin lugar a dudas en muchos casos, es la forma de lograr que esa persona pueda sostener de una mejor manera el desarrollo del trabajo. Bien, en cuanto a la accesibilidad, la ley es muy clara, que si a los 12 meses del ingreso del trabajador a la empresa o
o la organización no se cumple con las condiciones de accesibilidad, ya queda sujeta a las sanciones que le pueda aplicar a la Inspección General de Trabajo. Así que hago referencia a esto, no es muy simpático, pero es lo que establece la norma, y es lo que corresponde, porque bueno, se dio un plazo más que suficiente para adecuar todo el tema de accesibilidad. Bien, respecto desde el lado del trabajador, ¿qué beneficios cuenta la persona que ingresa en virtud de esta norma? Bueno, se establece, es uno de los últimos despidos especiales establecidos en la legislación laboral, si no es el último, y establece que una indemnización especial en caso de que ese trabajador con discapacidad sea despedido o desvinculado por motivos vinculados a esa discapacidad. O sea, la empresa en ese caso va a tener que acreditar, o sea que la carga de la prueba se traslada a la empresa, va a tener que acreditar que hay una causa razonable para la desvinculación del trabajador, vinculada ya sea a la conducta del trabajador, a las necesidades de la empresa, o otra razón que tenga tanta fuerza que permita a la justicia uruguaya entender que no corresponde el pago de una indemnización especial. ¿Ah? La indemnización especial es básicamente ¿Hola? Bueno, ahora sí Ahí, parece que tengo micrófono. ahí se te escucha nuevamente, sí. ¿Sí? Sí, sí. Bien, vamos a ver si podemos reenganchar con la presentación. Si no la ven, me avisan. ¿La están viendo? Sí, ¿qué otros aspectos regula la ley? Bien, perfecto. Bien, la norma también establece una licencia extraordinaria sin goce de sueldo. El trabajador o trabajadora que cuente con una discapacidad puede solicitar hasta 3 meses continuos o discontinuos al año cuando el motivo esté relacionado con su discapacidad. Lo que se procuró acá, obviamente que siempre debatimos sobre este punto, a la persona con discapacidad que se le complique asistir al trabajo por una razón de salud, obviamente que si obtiene una certificación médica, va a estar en una posición mejor que esto que establece la norma, porque va a estar cobrando un subsidio. En este caso,
el trabajador o la trabajadora no va a estar percibiendo ningún ingreso, ya sea salarial o subsidio brindado por alguno de los organismos que le corresponda. Entonces es bastante poco probable que esta licencia se utilice con mucha frecuencia. Después ustedes me contarán si han tenido casos en los que se ha solicitado, pero no creo que sea lo más frecuente. Bueno, ¿qué son los ajustes razonables? Son las adaptaciones que no tienen por qué ser necesariamente técnicas. Y en esto quiero detenerme un segundito, sé que no tenemos mucho tiempo, pero quiero contarles que muchas veces con pequeñas modificaciones o con el cambio de lugar de algún mueble, con la reorganización de alguna tarea, con la simplificación de algún procedimiento, ya logramos una excelente accesibilidad. Entonces, para esto, digamos, recomendación es recurrir sin temor a Pronadis, que les va a brindar un asesoramiento espectacular en este sentido, bueno, ellos están muy acostumbrados a hacer este tipo de tareas, les van a dar muchísimas sugerencias que pueden realmente simplificar el tema de la accesibilidad o generar un ambiente de trabajo mucho mejor. Ellos también realizan inducciones y capacitaciones a los equipos de trabajo, porque cuando estamos hablando con una persona con discapacidad va a ingresar a un lugar de trabajo, no solamente esa persona debe contar con determinadas herramientas o se le deben ajustar determinadas cuestiones, sino que también su entorno debe estar preparado para esta incorporación, en algunos casos quizás más que en otros, pero a través de los técnicos de Pronadis, esto es, Pronadis me refiero porque estamos hablando de un servicio gratuito brindado por el Estado, obviamente que hay otras organizaciones que lo realizan de forma, digamos, no gratuita, pero recurrir a cualquiera de estas organizaciones que le pueda brindar digamos, el asesoramiento puntual, porque es muy importante a los efectos de que ese trabajador pueda trabajar como corresponde, producir como corresponde, y también en una forma digna, ¿verdad? Que se sienta cómodo con el puesto de trabajo, con el ambiente laboral, que no se generen ruidos, que no se generen situaciones de malestar, porque a veces de repente no conflictos totalmente innecesarios. Entonces es muy importante realizar este trabajo. Bueno, el operador laboral es un técnico en empleo con apoyo, encargado de preparar al trabajador con discapacidad para que desempeñe su tarea con efectividad, asesorar en materia de accesibilidad, preparar previamente al equipo de trabajo y detectar apoyos naturales que faciliten el desempeño del trabajador hasta que el mismo pueda trabajar en forma independiente. ¿Ah? Recuerden, si el MIDES valora, entiende que es necesario en un caso el operador laboral, se lo tiene que brindar gratuitamente porque así lo establece la norma. Bien, por aquí estaríamos ya finalizando los aspectos más generales de la ley, y ya estaríamos en condiciones de evacuar algunas de las consultas que se nos pueden formular. Aquí les estoy dando los contactos tanto de la Comisión Nacional de Inclusión Laboral, que tiene su propia secretaría, funciona en el los números telefónicos de la Comisión Honoraria de la Discapacidad, para que ustedes puedan realizar las consultas que necesiten, y bueno, para contar con el apoyo que se le pueda dar desde estas instituciones. Bueno, Lorena, en primer lugar agradecerte por todo este trabajo y la exposición, que creo que nos ha nutrido de mucha información
que en algunos casos muchos de nosotros desconocíamos y de muchos por allí ángulos y perfiles que tiene esta ley, o zonas que tal vez ahora podemos conocer con mayor profundidad y de alguna manera las organizaciones estar mejor preparadas frente a la vigencia de la norma y también para poder inscribirse y obviamente obtener parte de los beneficios que por allí comentabas. Una de las preguntas reiteradas es si podemos compartir la presentación que realizaste hoy. En el caso en el cual tú nos digas que sí, recibimos la presentación y lo que vamos a hacer va a ser enviarla a las personas que participaron en la actividad, así pueden tenerla a mano. Por allí tú estás brindando ya algunos mails de contacto con la Secretaría y algunos números de teléfono para que se puedan comunicar, y también esta reunión ha sido grabada, así que la vamos a subir al canal de YouTube de la sociedad, y ustedes, si se perdieron alguna parte de la charla o la quieren compartir con parte de su equipo, lo van a poder hacer seguramente a partir del día viernes. Ahora, yendo concretamente a las preguntas, voy por una que dice: ¿qué pasa si no se postulan personas con discapacidad en un llamado abierto? ¿Cómo se recluta? Bien, primeramente les quiero mencionar, para que ustedes cuenten con otra herramienta, que Pronadis realiza un perfil laboral de trabajadores que se encuentran en situación de discapacidad inscritos en el Registro Nacional, en la Comisión Honoraria de la Discapacidad. O sea que ellos de antemano ya tienen procesada la información de los posibles postulantes para el ámbito privado. Lo que habitualmente se sugiere es que, además de hacer el llamado inclusivo, además de ver la forma en que se redacta, ¿no? Porque a veces hay requerimientos que son innecesarios, y bueno, hay que trabajar un poco en eso también, en el formato, además de darle la difusión por todos los medios que ustedes entiendan, se puede solicitar un perfil laboral o un postulante al propio Pronadis. Y Pronadis les va a hacer una devolución diciendo si en esa nómina de personas que ellos tienen, donde ya se trabajaron los perfiles, cuentan con alguna persona que pueda cumplir el cargo que están solicitando. O sea que ahí ya tienen un recurso muy valioso. Inclusive en algunas oportunidades ellos le pueden enviar una nómina de varias posibles personas que cuenten con el perfil. Si los empleadores obviamente no quieren recurrir a este sistema, acuérdense que estas personas que Pronadis la nómina esta es de personas que ya están inscritas en el Registro Nacional, o sea que ya tienen un paso adelantado, ¿no? Porque no hay que de repente realizar esa verificación porque ya partimos de la base que están inscritas. Si ustedes lo quieren hacer de otra forma, o Pronadis les informa que no cuenta con postulantes, ya eso es de por sí un resguardo, ¿no? Deberían conservar esa respuesta, y es una forma de acreditar que no se encontraron personas idóneas. Si ustedes no recurren a Pronadis y lo hacen a través de alguna consultora, bueno, tienen que realizar el mismo procedimiento y hacer... Lo que suele pasar es que las consultoras a su vez le piden a Pronadis, o sea que bueno, es así, ¿no? Porque es la base de datos más accesible, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ya ahí cuentan, tienen ya un trabajo previo de análisis del perfil laboral de esa persona, no tienen que comenzar de cero con el estudio. Y bueno, si sea a través de Pronadis o sea a través de otras consultoras o de forma, digamos, particular la propia empresa, lo que sí es necesario es guardar toda la documentación, a ver dónde se publicó, los términos del llamado, qué pasó. La ley no da mucha claridad al respecto, no dice qué pasa, cómo se acredita que nadie se presentó. Esto va a funcionar básicamente en un sentido contrario. Es decir, si la empresa dice que no se presentó nadie y el día de mañana una persona que sí participó de ese proceso denuncia a la empresa diciendo: no, yo me presenté a X empresa y en realidad contaba con el perfil para el cargo, cumplía todos los requerimientos y no me quisieron contratar, bueno, será una cuestión
que tendrá que resolver la Inspección General de Trabajo. Pero bueno, por parte de los empleadores lo que les puedo decir es eso, que ustedes documenten todo este proceso y que lo hagan. El reglamento le da muchos elementos, léanlo y vean cuáles son los lineamientos, y traten de difundirlo de la mejor manera posible. Y ya les digo, se hace mucho hincapié, por eso les insistía en que las organizaciones especializadas en el tema les pueden ser de gran ayuda, por lo menos en los primeros llamados, después van a saber ya cómo realizarlos. En la redacción, porque se aconseja que se detalle muy bien las tareas a realizar, para que la persona con discapacidad ya tenga un panorama de qué es lo que tendría que realizar. Y bueno, esos son digamos, sugerencias que se hacen para que el proceso sea exitoso, ¿no? Bien, como estamos en tiempo y tenemos varias preguntas, voy a poner un poquito el pie en el acelerador para que puedas responder a todos. Nos preguntan por allí en cuál organismo se hace el registro, si es en la Comisión Honoraria de la Discapacidad. No, el registro de la persona es en la Comisión Honoraria de la Discapacidad. Ellos reciben documentación médica, obviamente, donde se acredite la discapacidad de la persona, hacen una evaluación, una valoración junto con el equipo técnico de Pronadis, y ahí resuelven si la persona puede inscribirse o no, si cumple los requerimientos para la inscripción. Eso es por parte de la Comisión Honoraria, pero el registro de empleadores es en el Ministerio de Trabajo. Funciona en la órbita, en la DINAE, la Dirección Nacional de Empleo, funciona el registro. Y la Comisión Nacional de Inclusión Laboral, que es la que emite el certificado, requisito previo para el registro, el certificado de cumplimiento, físicamente hoy, y desde su fundación, se reúne en el Ministerio de Trabajo, pero en realidad podría reunirse en cualquiera de los otros organismos, porque, por ejemplo, el MIDES también es presidente, son copresidentes con el Ministerio de Trabajo. Hoy por hoy se reúne en el Ministerio de Trabajo, pero ya les digo, no tendría por qué ser exclusivamente allí. El registro sí, porque la ley establece que está en la DINAE, la Dirección Nacional de Empleo. Otra cosa que me faltó, y lo quiero decir rapidito, nosotros vamos a emitir un certificado de cumplimiento, pero en el mismo hay una leyenda que dice que si se verifica por parte de la Inspección General del Trabajo que, por ejemplo, se despidió al trabajador después de que se ingresaron los datos, se dejó de cumplir la cuota, porque esto puede pasar, puede haber rotación de personal, y hay una situación posterior de incumplimiento, ese certificado que se emite por cierto tiempo va a caer, y también va a caer la inscripción en el registro. O sea, esta situación de cumplimiento se tiene que mantener en el tiempo, porque si viene una inspección del Ministerio de Trabajo, la simple presentación Bueno, allí estamos con algunos problemitas de conectividad. A ver si volvió. ¿Me oyeron? Ahí sí, ahora sí. ¿Reitero lo último o no? Sí, por favor. Sí, que el certificado de cumplimiento y la inscripción en el registro siempre es precaria. Si se constata por parte de la Inspección General de Trabajo un incumplimiento, ya sea porque se mintieron en los datos, o ya sea porque la situación de la empresa cambió y hubo rotación de personal, ya sea porque despidió a la persona con discapacidad o incrementó su plantilla y no cumple con la cuota que debería cumplir en la actualidad, automáticamente cae el registro, ¿no? Bien. Otra de las preguntas nos dice si la ley contempla el teletrabajo y cómo sería en esos casos. No, la ley es del año 2018 y no se tuvo en cuenta en ese momento el teletrabajo. Al no hacer discriminaciones se aplicaría el mismo sistema de trabajo. Nosotros hemos hecho algunas sugerencias en lo que respecta a personas con discapacidad, pero hoy por hoy no hay ninguna especificidad en la ley 19.691. Bien, la siguiente pregunta dice, si llega a las cuotas de inclusión,
pero vencidos los plazos, igual se puede llegar a obtener el certificado de la empresa que le habilita, entre otras cosas, obtener el beneficio de la exoneración de aportes patronales? Bien, es una pregunta importante. Nosotros cuando debatimos o analizamos una solicitud en el plenario, vamos a mirar la foto del momento de la solicitud. Recuerden que no tenemos forma de saber para atrás qué cantidad de trabajadores permanentes tuvo la empresa. Entonces, por nuestra parte, si al momento de la solicitud está cumpliendo con la cuota, vamos a emitir el certificado y la empresa va a estar registrada. Después, ya les digo, el Contralor General lo va a hacer la Inspección General de Trabajo, pero realmente no creo que se estén mirando situaciones pasadas. Creo que lo importante es ir cumpliendo con la cuota y bueno, inscribiéndose en el registro, que es un indicio de que se tiene una voluntad de cumplimiento, ¿no? Bien, otra pregunta dice, en caso de obtener el certificado con el ingreso del último trabajador para cumplir con el cupo, ¿la exoneración de aportes para los primeros ingresos es retroactivo o comienza a regir a partir de obtener el certificado? Bien, tenemos un tema interpretativo que nos ha llevado muchísimas sesiones y que no lo puede resolver la comisión porque no está dentro de sus cometidos. Nosotros hicimos la consulta al respecto de las retroactividades al BPS y estamos esperando, porque es el organismo que va a aplicar el capítulo de aportes tributarios, de beneficios tributarios, entonces estamos aguardando su consulta. De lo que se lee de la ley, en principio parecería que se retrotrae el ingreso del trabajador y no se aclara mucho la situación. El tema es que no olviden que los trabajadores con discapacidad se van a identificar con un código, que es el código 119, que ya les cuento, ya está en vigencia, porque costó mucho implementarlo, y la semana pasada ya entró en vigencia. Entonces, no se olviden de asociar al trabajador a este código. Hay que hacer un trámite de cambio de código en el BPS. Bien, dicen por allí, ¿qué interés puede tener una persona con discapacidad que ya trabaja en la empresa para inscribirse en el registro? ¿Hay algún estímulo económico para ese trabajador? No hay un beneficio económico, pero recuerden que le abre posibilidades en varios ámbitos, no solo en el privado, sino en el público, porque hoy por hoy puede estar trabajando en una empresa, pero mañana estar en seguro de paro y quizás pueda ingresar por un concurso público al Estado. O bueno, presentarse a otro trabajo ya en otras condiciones, porque obviamente van a pasar a ser un bien preciado las personas inscritas en el registro. Entonces, eso va a mejorar naturalmente su posición en el mercado laboral. Entonces, creo que otra cosa más es que muchas veces para participar de cursos de INEFOP o de otro tipo de cursos, se exige que esté inscripta en el registro. O sea que hay, sin lugar a dudas, muchos beneficios asociados a la inscripción en el registro. Bien, dice, cuando se hace referencia a trabajadores con discapacidad, es tanto física, motriz como intelectual, y por otro lado, si el trabajador cuenta con una pensión por discapacidad, ¿se puede registrar igual y si hay algún margen de edad para hacerlo? Bien, todas preguntas muy interesantes. Primero que nada, estamos hablando de todo tipo de discapacidades. ¿Tá? Segundo, segunda respuesta. En cuanto a las pensiones, no hay impedimento que la persona trabaje, pero si supera las 3 pensiones, puede llegar a tener, digamos, perderla parcialmente, hay un tema de imputación, pero tiene que superar las 3 pensiones. Estamos hablando que hoy por hoy más o menos 12.200 pesos está cada pensión, o sea que estamos hablando en el entorno de los 40.000 pesos, un poquito menos de 40.000 pesos de salario para que se le toque la pensión, digamos. Correcto, y en cuanto al margen de edad, ¿hay un límite? Ninguno. Absolutamente. Lo único el único margen de edad que tenemos, pero que no nos afecta a nosotros, puede afectar en otras cuestiones, pero no a nosotros, el que el Registro Nacional de Personas con Discapacidad es a partir de los 15 años. Pero como los menores de 15 años no pueden trabajar, no nos afecta en nada. Bien. Te preguntan por aquí, con respecto a lo que hablaste del tema del horario, que mencionaste que podían tener menos horario, digamos, del habitual o de la carga horaria promedio. Y bueno, y comentan que es una muy buena experiencia, los funcionarios de Pronadis y Mides te asesoran y te ayudan, dice por allí. Exacto. Es así, es así. En algunas situaciones
es muy beneficioso para ambas partes tener un horario ajustado a la situación, ¿no? Bien. ¿Qué sucede en caso de estar incumplimiento, de estar incumpliendo, debe ser al momento de la ley 19.691? Bien. Cuando se sancionó la ley, hubo una especie de tregua de que mientras la misma era conocida, no se iba a tener una, digamos, una política de contralor muy estricta, ¿no? Obviamente, si había una denuncia, se iba a actuar de otra forma. Pero bueno, ese plazo de gracia ya finalizó. Ya estamos por cumplir 2 años de la sanción de la ley. Y bueno, lo que les puedo decir es que más allá de que se comprende la situación actual, estamos viendo una situación súper complicada, pero recuerden que no solamente de oficio puede trabajar la inspección, sino ante denuncias. Y supongamos, me pasa a mí de que de repente veo comercios cerca de mi casa que tienen un montón de trabajadores y no hay ningún trabajador con discapacidad. Bueno, obviamente que tanto desde el sector de los trabajadores, de los sindicatos, es natural que en algún momento empiecen a denunciar a las empresas más grandes quizás, o no, se advierten que no están respetando esta ley. Y bueno, en ese caso la Inspección General del Trabajo, de verificar que esto es así, va a tener que aplicar las sanciones que la norma establece. Y bueno, se van a guiar, esto lo hemos hablado ya en alguna otra oportunidad, por la escala de sanciones generales, que van desde una multa hasta la clausura del establecimiento, según los parámetros que establece el decreto general. Bueno, se va a aplicar es la norma que se aplica cuando no hay una sanción específica en la ley. Bien. La última pregunta para ti dice si el vínculo funcional de BPS está funcionando operativo en la actualidad. Sí, está funcionando. Les doy la buena noticia de que está funcionando desde hace una semana más o menos. Bien. Bueno, los queremos invitar, reitero lo que planteábamos al principio, el próximo miércoles 19 de agosto a las 9 de la mañana, de 9 a 12, vamos a realizar una actividad en el marco de este sello inclusivo Uruguay Valora, una actividad presencial en la sede del Ministerio de Desarrollo Social, allí en la calle 18 de julio 1453, donde va a estar participando la doctora Lorena Acevedo, donde va a estar participando el señor Ministro de Desarrollo Social Pablo Bartol y la directora nacional de Pronadis, entre otras autoridades, y también organizaciones que ya vienen desarrollando un proyecto de trabajo en materia de inclusión de personas con discapacidad, así que previo registro están todos ustedes y los integrantes de sus equipos de trabajo también invitados. A la doctora Lorena Acevedo, un especial gracias por haber compartido este tiempo y su conocimiento, y seguramente nos vamos a reencontrar en este proceso para seguir hablando de todo lo que tiene que ver con DINAE y con las políticas del Poder Ejecutivo en materia de inclusión. Así que gracias por habernos acompañado, Lorena. No, por favor. Gracias por dar la oportunidad de difundir toda esta información. Un placer. Buenas noches a todos y nos reencontramos en breve. Que pasen muy bien. Gracias.